En Radio Tubí, lector de tabaquería, la radio del tercer milenio, a toda hora. Rescatando una tradición de aquella sociedad cubana que creía en la prensa. Lector de tabaquería, llegando a ti por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. La lectura en la tabaquería se introdujo en La Habana en el año 1865 en la fábrica El Fígaro. Siglo y medio después, en las fábricas de tabaco de Cuba entera continúan leyéndose los libros de siempre, incluido El Rojo y el Negro y las aventuras escritas por Alejandro Dumas. De tanto escuchar los tabaqueros las peripecias de Edmundo Dantes, surgió la marca de habanos más famosa del mundo, los Montecristo. Se trata tan solo de un ejemplo de cómo en el ADN de la lectura ha estado siempre la necesidad de socialización de las mismas. Pero mientras que en el ámbito analógico ha exigido la presencialidad y ha estado sujeta al sistema del boca a boca, lento pero seguro, ahora los desarrollos tecnológicos la han elevado a un nivel de intervención global. Aunque en término ha trascendido como función de personaje masculino, el lector de tabaquería puede ser también una mujer, como ocurre a una fémina que desempeñe esta labor en cualquier ciudad del mundo. Su tarea diaria consiste en leer diarios, libros u otros textos, para quienes tengan puesta la atención de sus ojos y manos en las labores de manipular y transformar las aromáticas hojas del tabaco en un excelente puro, extendiéndose además a las tareas de despalillo y escogida. La primera referencia acerca de esta singular ocupación que algunos consideran tan cubana como las palmas reales que crecen a lo largo de todo el país, se remonta a 1865 en la fábrica de tabacos El Fígaro. Luego, hubo un tiempo de silencio y reaparece en 1880. En 1896, un año después de iniciada la tercera gesta independentista contra España, en la llamada Guerra Necesaria, iniciada en 1895, volverían a desaparecer en Cuba los lectores de tabaquería, que resurgen de nuevo en la era republicana a principios del nuevo siglo. En sus inicios y hasta principios de la década del 60 del siglo XX, eran los propios trabajadores del sector quienes aportaban los fondos monetarios de sus salarios para que se les pudiese pagar a este personal, cuya voz le hacía los días más agradables e instructivos a los operarios. Con el tiempo, esos lectores de tabaquería se fueron relacionando con los intereses de clase de los trabajadores del sector, promocionaron sus anhelos sociales y participaron en sus luchas. Se les lee el periódico, el estado del tiempo y novelas, igualmente poemas. Se les recuerda incluso el cumpleaños de algunos de los trabajadores o sus familiares, y hasta se informa y comenta sobre el menú que se servirá ese día en el comedor obrero. Es una tradición que si los trabajadores quedan satisfechos con la labor del sector de tabaquería, suenen contra sus mesas a manera de aplauso sus chavetas, que no son otra cosa que las cuchillas planas de metal con las cuales cortan las hojas de tabaco. Sin embargo, si están insatisfechos, entonces tirarán al suelo dicha herramienta. Se le atribuye a lecturas de las novelas como El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, así como Romeo y Julieta de William Shakespeare, el haberle adjudicado tales nombres a vítolas, que no son otras que medidas de calibre o formas de puros devenidas en marcas cubanas que han alcanzado fama a nivel mundial. La primera de esas obras de la literatura universal se dice que fue una de las favoritas, cuya lectura pedían los trabajadores torcedores de las fábricas de puros cubanos. La del lector de tabaquería es una labor que entretiene y eleva el nivel cultural de aquellos que los escuchan diariamente. A través de una voz con rostro conocido, ellos están al tanto de las últimas noticias nacionales o internacionales y lo mejor de la literatura universal y cubana, además de otras opciones de interés en el sector. El reconocido escritor y periodista espirituano ya fallecido, Tomás Álvarez de los Ríos, también realizó esa labor en una época de su vida.
Igualmente desempeñó en algún momento esa función el bardo Falla Jamis, quien desde su México natal vino a residir de pequeño al poblado de Guayos, en Santi Espíritus, a unos 13 kilómetros de la ciudad espirituana capital, donde estableció con Tomás una entrañable amistad. A ciencia cierta, se desconoce cuántos lectores de tabaquería existen actualmente en Cuba, pues son contratados por los colectivos obreros. Sin embargo, un texto consultado en Internet calcula que la cifra pudiera estar entre 213 y 230. Sea cual fuere su número, lo importante es que este personaje mantiene con su voz viva una tradición hasta nuestros días, donde quiera que en Cuba se tuercen habanos a mano. ¿Qué tal, mi gente? Muy buenas tardes. Les saludo a José Luis Nápoles. Placer inmenso comenzar semana con ustedes y desde luego abordar la temática de lo más importante que está ocurriendo por estos días para aquellos que están en su centro laboral inspirándonos en la vieja tradición del lector de tabaquería, de los torcedores de tabaco, pues le hablamos como si fueran ustedes precisamente esos especialistas en la confección del tradicional habano. Existen muchas informaciones desde el ámbito internacional, por supuesto también localmente, abordando lo que ocurre en el área que nos afecta. Sin embargo, en el mundo es noticia, por ejemplo, el anuncio por parte de Qatar que la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamas se extenderá por 2 días más. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce, por supuesto, en recuperación de cuerpos de personas que lamentablemente han perdido su vida en medio de este conflicto, personas que pudieran estar bajo los escombros, heridos, personas que todavía estén con vida y desde luego gente que se está recuperando y que es importante trasladar. Si no bastaran todas esas cosas, también se traduce en la liberación de rehenes intercambiados por presos palestinos que estaban en territorio de Israel. Lo que no entiendo es porque la proporción de intercambio no es de 1 por 1, porque siempre tiene que salir por delante, digamos, el grupo terrorista Hamas, logrando una liberación mayor de presos que presuntamente en una democracia occidental como la que enarbola Israel en el Medio Oriente habrían sido condenados y juzgados, porque tienen que hacerse una proporción precisamente alterada respecto al número de rehenes que también son personas que ya merecen estar digamos, con sus familiares, recuperarse. Hay algunos que han sido liberados que francamente no están bien de salud, como por ejemplo una señora que cuenta con más de 80 años. El anuncio de que se extenderá la tregua para continuar con este intercambio de rehenes y prisioneros se hizo recientemente. El gobierno ha actuado como mediador, estamos hablando del gobierno de Qatar. No habrá operaciones militares, al menos que el miércoles, desde luego, no se cumpla con estos plazos, pero hasta allí estaría llegando esta tregua importante y se negocia la liberación de más rehenes. Hoy regresarán a Israel, por ejemplo, 11 secuestrados a cambio de 33 presos palestinos. Están viendo la proporción a 3 por 1, como si el preso palestino tenga necesariamente que valer más que el rehén, que de por sí ya el grupo terrorista Hamas no solamente está consiguiendo un número mayor en este intercambio de rehenes y prisioneros, sino también tiempo de recuperación, porque hasta el momento las fuerzas de defensa de Israel prácticamente no le han dado ningún respiro. Tras horas de incertidumbre, crece la expectativa por una nueva liberación de rehenes en Hamas, al tiempo que hay terroristas de Hamas que revelaron que llevaron rehenes heridos al hospital de Al-Shifa y también el ruego de uno de ellos que pertenecía a Tailandia estaba pues implorando porque los regresaran a su país. En cuanto al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, tiene por delante una tarea muy grande desde la campaña para ganar el balotaje. Se rumoraba su distanciamiento. Verónica Abad respondió que hay violencia cuando abusando del poder te minimizan y te envían a morir en la guerra. Tensión entre el presidente Daniel Noboa la envió a residir en Israel y a trabajar por la paz. Todo parece indicar, por supuesto, que también estaría implicada en medio de todo este conflicto, al menos con un viaje a una zona candente, como lo es sin duda en este momento cualquier territorio donde se haga alusión a Israel o a la Franja de Gaza. Pueden agregar también el territorio de Yemen, porque los rebeldes hutíes han estado con una labor belicista bastante intensa en las últimas horas. Nos han estado pidiendo poemas por este momento, también las efemérides. Hoy nuestra productora general, Ismaeli Luzardo, nos tiene esta propuesta de poemas para compartir con ustedes, para los amantes del verso
para los amantes del mundo romántico. Nuestra propuesta de hoy. José Ángel Buesa, Amor tardío. Tardíamente en el jardín sombrío, tardíamente entró una mariposa, transfigurando el alba milagrosa, el deprimente anochecer de estío. Y sedienta de miel y de rocío, tardíamente en el rosal se posa, pues ya se deshojó la última rosa con la primera ráfaga de frío. Y yo, que voy andando hacia el poniente, siento llegar maravillosamente como esa mariposa, una ilusión. Pero en mi otoño de melancolía, mariposa de amor, al fin del día, qué tarde llegas a mi corazón. Bueno, vámonos con las efemérides del día. 27 de noviembre, una fecha que los cubanos siempre recordamos como el famoso fusilamiento de los estudiantes de medicina, aquellos chicos que estaban estudiando en la capital cubana y que le falta un profesor a clase y terminan en el cementerio de Colón. Supuestamente habían horadado la tumba de Gonzalo de Castañón, habrían proferido insultos supuestamente según la colonia española y escogen y fusilan a 8 estudiantes en ese momento. Algunos de los chicos ni siquiera estaban en esa especie de aventura, uno de los hechos más injustos que se recuerde en la historia de aquella Cuba colonial, haber presuntamente profanado una tumba y pagarlo con un fusilamiento. 8 estudiantes de medicina, siempre se recuerda esta fecha cuando hablo del natalicio de mi hija que hoy está cumpliendo 8 años, pues caprichosamente siempre me recuerdan la coincidencia con una fecha tan importante. Sin embargo, en el mundo entero también ocurrieron cosas muy importantes, como por ejemplo en 1895, el testamento de Alfred Nobel. El industrial sueco Alfred Nobel, creador de la dinamita, firma su testamento en el que dispone de su fortuna. Deberá financiar un premio destinado a reconocer los logros de 5 categorías: la química, la física, la medicina, la literatura y la paz. Así nacen los premios Nobel, que se entregan cada 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su creador. En 1969 se sumó el premio en economía. En 1896 el estreno de Así habló Zaratustra. Se estrena en Frankfurt, Alemania, el poema sinfónico Así habló Zaratustra de Richard Strauss, inspirado por el libro homónimo de Friedrich Nietzsche. La introducción alcanzaría una fama inusitada al ser usada su introducción por el director Stanley Kubrick como leitmotiv de su película 2001, Odisea del Espacio. En 1993 nace Duilio Marcio, uno de los actores de más larga trayectoria en la escena nacional y que llegó a estudiar en el Actor Studios en New York. Se lo vio en películas como El Jefe, Paula Cautiva y La Raulito. También actuó en teatro. Uno de los trabajos finales de la adaptación teatral de El Último Encuentro, basada en la novela de Sándor Márai, murió finalmente en el año 2013. Y lo más importante, o parte de lo más importante ocurrido, un 27 de noviembre, un día como hoy. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes: béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, lo que ocurre con protagonismo latino. En Radio Tubí, el deporte en acción. El deporte en acción. En Radio Tubí con el deporte en acción, ya saben ustedes lo que está aconteciendo, señores, con el mejor béisbol del mundo. De momento no existen noticias que tengan que ver con las grandes ligas, de manera particular con nuestros Miami Marlins, pero se sabe que están intensamente a la caza de buscar, de encontrar a un gran receptor y posiblemente a un gran torpedero.
estarían dispuestos, según algunos especialistas, a no solamente meterse la mano en el bolsillo, sino también a tratar de negociar algunas de las piezas, particularmente en el sector del picheo. Le sobran algunos talentos de gran creatividad y sobre todo talento. En cuanto al fútbol americano, nuestros Miami Dolphins con récord de 8-3 después de 11 partidos, jugando para 7-27, pero además imbatibles cuando están jugando aquí en Miami Gardens, en su cuartel general de Hard Rock Stadium. Tienen récord de 5-0, las 3 derrotas han sido en la carretera junto con 3 victorias y próximamente tendrán partido. En la división jugando para 3-1, en la conferencia lo están haciendo para 6-2. En cuanto al calendario para la próxima semana de enfrentamiento, ya saben ustedes el resultado muy bueno que tuvieron con la victoria frente a los New York Jets, con marcador de 34-13. Tua Tagovailoa terminaba en la jornada con un total de 243 yardas. En cuanto a la próxima semana y los próximos enfrentamientos para los Miami Dolphins, pues persiste, digamos, ese pronóstico de gran desempeño, de grandes resultados, en medio de los cuales, pues desde luego también se están pronosticando cosas muy buenas para un equipo que en la semana número 13 estará buscando victoria una vez más. No habrá partido para las fechas posteriores. Sin embargo, repito, la semana 13 no acaban de colocarnos el calendario, pero se está hablando desde luego de una semana en la cual el equipo de los Miami Dolphins estará tratando de engrandecer lo que algunos están definiendo en este momento ya como una gran leyenda de temporada. No pocas personas están sumamente ilusionados con la idea de que los Dolphins puedan estar presentes en la postemporada, digo, si nos basamos en los resultados. Para el domingo 3 de diciembre será la visita en territorio de Washington contra un equipo que de momento tampoco ha estado muy bien. Buscamos en la tabla de posiciones al equipo de Washington y nos lo encontramos bien, pero bien abajo. Por lo menos tiene 3 equipos por delante en cuanto a la conferencia nacional. Estamos hablando en la división del Este. En cuanto al mejor baloncesto del mundo, vamos a actualizar con la situación de nuestro Miami Heat, un equipo que en la tabla de posiciones continúa hilvanando un buen momento desde el punto de vista ofensivo. Ya está entre los 6 mejores, jugando para 10-7 como local, saldo de 4-1. No tienen partido para la jornada de hoy, sin embargo para las fechas posteriores ya lo tendremos, recibiendo a los Bucks de Milwaukee. Será un partido a las 7:30 este martes 28 de noviembre. Son los deportes en Radio Tubí con el formato de lector de tabaquería, ahora con Alpairo TV. Lector de tabaquería por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Lector de tabaquería, ponte al día. Llamaba la atención ver a nuestra colega Margarita Martínez hoy con una bufanda, abusando un poco de la ropa invernal, unas botas. Yo creo que exageró un poquito, pero bueno, cuando todavía estás por debajo de las 140 libras, yo creo que uno se siente más el frío. Me pasó porque también fui flaco, Margarita. Se está hablando de un frente frío que hará bajar las temperaturas en el sur de la Florida. Se espera que a partir de este martes, así que vaya desempolvando la ropa de invierno. Las temperaturas estarán descendiendo y se mantengan así durante algunos días. De hecho, ya Mérida Pérez está preparando el chocolate caliente con churro aquí en su cuartel general de Alpairo TV. Se inicia la semana con la amenaza de un frente frío. Las temperaturas estarán descendiendo en la mañana al rango medio de 60 grados Fahrenheit. De martes a jueves y en la tarde el rango alto de los 70 grados Fahrenheit, marcando las temperaturas máximas en cuanto al tope superior. Esto significa que las temperaturas se van a situar por debajo de lo normal para la época, aproximadamente entre 5 y 10 grados por debajo del promedio. La probabilidad de lluvia estará baja para toda la semana. A partir del viernes ya la masa de aire frío pierde sus características continentales y regresarían las máximas alrededor de los 80 grados Fahrenheit en horas de la tarde. O sea que este eterno verano que tenemos aquí en Miami podremos por lo menos dar un viajecito a la playa
pero sí la ropa invernal en la fecha de martes a jueves. En cuanto a la fecha de hoy, ya saben ustedes que estamos viviendo el llamado Viernes Negro. Es el día Viernes Negro. Lunes cibernético. El Viernes Negro lo tuvimos a continuación del Thanksgiving el pasado viernes. Hoy tenemos el lunes cibernético. Las compras aprovechen a través de la internet. Esas aplicaciones tremendas que hoy prácticamente se han puesto de moda. Siempre estamos esperando el paquetito frente a la casa. Existen rebajas, por lo menos es la tradición, por lo menos es lo que se promete. Se vive intensamente en diferentes instalaciones de Amazon, en diferentes instalaciones incluso de otros países, la más popular Amazon, pero sabemos que las compras están al por mayor con muchos artículos que habitualmente pueden costar hasta un 30% más. Aproveche el lunes cibernético, infórmese también con Alpairo TV y su formato de lector de tabaquería. Tengan todos muy buenas tardes, mantengan la sintonía. Gracias por habernos acompañado. En Radio Tubí, lector de tabaquería, la radio del tercer milenio a toda hora. Rescatando una tradición de aquella sociedad cubana que creía en la prensa. Lector de tabaquería, llegando a ti por Radio Tubí, la radio del tercer milenio.